Hey guys, this is Pedro back with another interview covering the 2024 League of Legends World Championship. For this occasion, I'm here accompanied by Khynm, the head coach of Rainbow7, who are coming off of a victory over 100 Thieves at the start of their run in said competition. So Khynm, thank you so much, and congratulations. A massive victory, a historic victory, for this team and the region that you're representing to go over 100 Thieves. Just want to give you the obligatory, how are you feeling? Básicamente, claro. ¿Cómo es? Nada, me siento muy bien, creo que es una victoria muy buena para el equipo. Habíamos ya scrimeado con algunos equipos de NA y nos sentíamos que no estábamos como a un nivel tan bajo, la verdad. Creo que esto es un boost anímico para todos, sabíamos que lo podíamos hacer. Así que nada, la verdad es una victoria increíble para nosotros. Estamos a un paso de lograr lo que nunca pudimos lograr como región y bueno, creo que también nunca le hemos ganado a Norteamérica en un mundial. De hecho, en MSI cuando estuvimos acá nos tocó quedar eliminados por Golden Guardians. Entonces, bueno, la verdad se siente bien tomar esa revancha y bueno, ellos también tenían integrantes de Golden Guardians, así que bueno, se sintió un poco una revancha y se siente muy bien esta victoria. So it's a great victory. It's a really good victory for the team. From previous scrims, they never felt like they were really like they didn't have a low level. For example, like they weren't so apart from the NA teams, and of course they're gonna grab the momentum from this victory. Also, this is the first time Latin America beats an NA team on an international event. And last Worlds, they were eliminated by last MSI, 2023. They were eliminated by Golden Guardians, and they shared some of the roster. So it's like a revenge against the those players. And of course, they're just one series away from doing what the region hasn't been able to do, and that's qualifying to the Swiss stage. So it's a great victory overall. Well, I'm kind of interested on what was your perception of the North American teams, given what you said about practicing with them, screaming with them, and just preparing, for this match against 100 Thieves. What was the biggest takeaways that you got from those scrimmages that you put into use for today? Bueno, de las prácticas, básicamente. Pero habla en general con las prácticas Sí, contra sí, el sí, de Romero. todas las prácticas que has tenido con NA, ¿qué idea tienes de la región y cuál No, es el plan para hoy? creo que obviamente Norteamérica tiene buenos equipos. Creo que Team Liquid me parece uno de los mejores equipos que tiene NA. La verdad me sorprendió un poco de pierdan la final. Creo que FlyQuest también es un buen equipo. Hemos scrimeado contra ellos sobre todo en etapas de playoff porque como que las ligas se acortan y bueno, no, a veces nos toca escribir contra ellos. Creo que son equipos que son más ordenados por ahí. Creo que a mí sí me sorprendió que clasifique 100 Thieves como por encima de Cloud9. Creo que veía a Cloud9 mejor parado, pero bueno, terminaron clasificando a ellos y creo que eh, el punto más fuerte de 100 Thieves era mid jungla. Su mid y su jungla son muy buenos. Creo que hoy tal vez el mid no performeó muy bien. Creo que también Khynm lo hizo muy bien. Así que nada, lo que más nos tomábamos de ellos era eso, que teníamos que tener mucho cuidado con su mid y su jungla, que era un equipo que por ahí toma fights medio como nosotros, que por ahí no tienen la ventaja o no tienen suficiente cantidad de números como para machar, como pelean por ahí 4v5, 3v5 o 3v4, como que pelean mucho en desventaja de números. Y también nos habíamos dado cuenta que son un equipo que no tenía muy bien el swap practicado, creo yo. Así que nada, nos focuseamos básicamente en eso, en su mid y su jungla, estar cómodos nosotros y obviamente saber cómo machar ese swap que nosotros sentíamos que ellos no lo jugaban bien. So he thinks that Team Liquid is like a really strong team that he was surprised they lost the finals. Of course, FlyQuest as well is a really strong team. I mean, he was surprised that Cloud9 lost against 100 Thieves. He thinks Cloud9 was like the better team, but anyways,
The strongest point of 100 Thieves is the mid jungle duo, so they try to focus all their attention on those players. They tend to take fights they shouldn't when they don't have the number advantage, like taking 2v4s, 2v3s. So that was like the main strategy against them. But overall, he thinks like NA has strong teams. They screamed a lot during the playoff season because the season start to get smaller. There are not enough teams, so that's like that's what the time they screamed a lot, and yeah. Now going over into the series, I gotta ask you about what was the team's like mentality like, going from the end of game one, losing in that game two, the rest of the series winning game two, game three. What did you kind of say to the team, in terms of preparation for games two and three that led to this turnaround, that led to this victory? Em, Creo que el primer juego nos sentíamos muy cómodos con el draft, sentíamos que ellos no tenían un draft muy bueno, pero creo que tomamos ciertas decisiones que no eran buenas, ¿no? Creo que como que entramos medio nerviosos como equipo, medio desconectados. Como digo, teníamos un draft que nosotros queríamos jugar, sabíamos lo que ellos iban a jugar. Y creo que aún así como que se notó esa desconexión, entonces nada, para el segundo juego básicamente fue ajustar un poquito el draft, tener como una comp que vaya un poco más para adelante. Y nada, que confíen en ellos que podíamos hacerlo, que podíamos dar vuelta a la serie. Creo que el primer juego se demostró que no eran un equipo tan superior a nosotros, así que nada, que confiaran en ellos que lo podíamos hacer y bueno, se logró. So the first game, he doesn't think the draft was like the main problem at all. That actually they felt really comfortable with the draft, but the team was a little bit nervous, so they took some wrong decisions. And after that first game, okay, they decided to have like a more upfront composition and just tell the guys that hey, they're not that far away. Like it's not a level difference. They aren't better than us. So just play the way you know how to play, and they should be able to take the victories, and that's how it went. Yeah, for sure. And one of the kind of aspects that I want to touch upon regarding the team's victory is Summit. He's been one guy that just sort of been the main focal point, that like the anchor of the team, especially like within those engages against 100 Thieves. I want to know if, from your perspective, how big of a factor has Summit been to the team, from the time he joined even up until now. Creo que Samit obviamente desde que entró nos dio una perspectiva un poco distinta. Es un jugador que ha jugado en regiones major como LPL, LCK y LCS. La verdad es que es un jugador que nos aporta mucho, que tiene una visión por ahí cuando entró un poco distinta, pero que a nosotros no nos sirvió. Creo que no sé si tuvo el mejor de sus años, obviamente que fue muy dominante en nuestra liga doméstica, pero nada, creo que ahora está en un gran nivel, creo que hoy lo demostró, y bueno, nada, creo que se siente muy bien tener un jugador como él con tanta experiencia. Es un jugador capaz de liderar en ciertas situaciones. Así que nada, creo que Sammy está en un muy buen nivel, honestamente. Y nada, creo que lo demostró y obviamente que lo va a seguir demostrando. Así que nada, muy feliz de tenerlo en el equipo. Es un gran jugador. So it's great to have a player that has a lot of experience all around the world. He's been at the LPL, LCK, LCS, and when he joined the team, he showed them like a really different point of view about overall the game. Domestically, he's been really dominant, and maybe some people think he's not in his prime, but he showed today, he demonstrated that he's on a really good level, and this shouldn't stop today. He thinks he's going to keep on demonstrating that Summit still has a really, really good level, and today it was just a big proof of that. Right. One more question before I wrap it up. Just getting back to the significance of this victory, being an LLA team beating an LCS squad has never happened before in the history of the region, and for you to be responsible, for this to happen,
How much does this mean to you? La verdad es que ganarle a Norteamérica es algo increíble para nosotros. Siempre somos como subestimados de que no podemos hacerlo, ¿no? De que vamos a ir a un internacional y perder absolutamente todo. Es la segunda vez que me toca ganar, o sea, que nos toca ganar series en internacionales, una contra GAM que no, en MSI que nunca le hemos ganado y ahora hacerlo contra NA que bueno, creo que se tiende a mirarnos como a LATAM como si fuéramos, no sé cómo falta de respeto, o sea, no decirlo sin falta de respeto, pero como si fuéramos basura básicamente. Entonces creo que poder venir, ganarle al tercer seed de NA, hacerlo por primera vez, es increíble y también para nuestra región, ¿no? Al final del día se están fusionando la LLA con LCS y con CBLOL. Entonces, bueno, darle también una alegría a nuestro público es muy importante, ¿no? Que entiendan de que sí cometimos muchos errores, pero hay gente que tiene ganas de hacer las cosas distintas y bueno, hoy demostrarlo y encima contra una región contra NA que nada, es muy probable que, no, bueno, no es muy probable, Latinoamérica se va a pelear contra el CS el próximo año, así que bueno, esto es una prueba de que ensamblando un buen equipo con buenas ideas y con ganas, se pueden hacer grandes cosas, así que bueno, ojalá que esto sea como el principio, ¿no? De que entiendan de que en Latinoamérica también podemos tener nivel y que nada, no están tan lejos de nosotros, por más que obviamente, como dije, respeto mucho a equipos como FlyQuest, como Team Liquid, tienen buenos jugadores, incluso a Cloud9 es una de las organizaciones históricas que más respeto. Nada, así que nada, para nosotros es increíble y bueno, se lo debíamos a nuestra gente, ¿no? This is of course, the first time they do something like this. Usually, people tend to underestimate Latin America. He doesn't want to be disrespectful, but they look at us as if we were trash. And to be able to defeat the third seed from NA, it actually feels pretty good. So, like, making a stance, like, hey, you are not that great. You are not that far away from us. And of course, next year there's gonna be like this North Conference. There's gonna be no more LLA. There's gonna be the North Conference and the South Conference. So Latin American teams are gonna be they're gonna be having to fight against LCS teams. So this is like he's hoping that this is like the start of something great to show them that hey, if we make a good team, we're able to compete against the best teams in NA. So don't you think you are better than us because we can beat you? And of course, he doesn't want to be disrespectful. Again, he thinks there are some of the greatest organizations all around the world. Cloud9, Team Liquid, FlyQuest, they're great teams, but he hopes this is the start of something good for next year. And of course, it means a lot for him to be able to be like the first coach to grab this win against NA. Thank you so much, Keen. Thank you so much for the interview. Thank you. Thank you. My pleasure.